Y ayer hablábamos de un conflicto que en realidad era una nota de prensa que mandó Telefónica diciendo que iba a presentar acciones legales en contra de esta fusión que había entre Telecom, Cablevisión y Grupo Clarín, por supuesto. Y para ello, para hablar de este tema y de por qué Telefónica es uno de las tantas empresas que van a tomar acciones legales con respecto a esto. Tenemos en línea a Ariel Garbaz, que es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones y profesor de seguridad activa de las comunicaciones de UTN. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Laura te saluda. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo empieza todo este tema de la fusión de Cablevisión? Que es en realidad, y Telecom, ¿no? Que es en realidad en un punto, no sé si es un atentado al derecho a la información, pero es un tema importante. No, está claramente un atentado al derecho de la información y mucho más que eso, porque el gobierno les acaba de conceder a Telecom y a Clarín, con la autorización de su fusión, una posición monopólica que no existe en ninguna parte de América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, les otorga el 4 Play, que para que los oyentes entiendan, les da toda la televisión paga, internet, telefonía fija y celular, en todo el territorio nacional, con acceso desde cualquier medio, desde cualquier lugar. Establece solamente como única condición que las poblaciones donde esto ocurra tengan un mínimo de 200.000 habitantes, con lo cual prácticamente abarca todas las ciudades del país. Les deja tener el monopolio del ancho de banda, o sea, la velocidad de acceso, libertad total de contenidos y libertad total de precios. Es decir, pueden establecer en forma monopólica en cualquier parte los precios que se les ocurra, y esto no tiene ningún antecedente. Es decir, la primera limitación que existe de en cualquier país que trata de por lo menos de dejar los sistemas de comunicaciones a la libre competencia es al menos como máximo darles el 30% de un territorio para el 4 Play, que por supuesto el 4 Play existe, pero no en todo el territorio nacional. Y tampoco, por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, que es el modelo que este gobierno siempre toma para todo, sí, prácticamente. Sí. En Estados Unidos no se le permite libertad total para manejar la velocidad. Si vos tenés el control total de la velocidad a través de todas las redes de fibra óptica que hay en el país, entonces vas destruyendo a la competencia, porque tenés el recurso técnico principal para ofrecer el servicio. los servicios de Internet. Claro. Que es lo que decía Telefónica en su comunicado de prensa, que no sé si lo pudiste ver. Sí, lo leí, claro que sí. Era obvio que Telefónica iba a recurrir a la justicia. Ustedes recuerden que lo clásico en la Argentina, desde que se privatizó el servicio de telecomunicaciones, que antes era estatal, de Entel, era que Telefónica de Argentina tenía el sur del país, Claro. Telecom tenía el norte, pero además no tenían el monopolio absoluto de las comunicaciones para tener la televisión paga, internet, telefonía fija y celular. Ahora tienen todo porque han fusionado a estos dos grandes que ya eran monopólicos en su segmento, ya eran monopólicos, tanto Clarín por un lado como Telecom, y en esta fusión y en esta libertad total, va a ser un desastre no solo para las cooperativas y pequeñas empresas de telecomunicaciones,
que lamentablemente hay muchas de ellas que todavía no se dan cuenta de este alcance, sino que para los bolsillos de los consumidores, es decir, van a poner el precio libre que se les dé la gana, digamos, y a ver, y no hay forma de competir. Por otro lado, hay que decir que ya por jurisprudencia en la Argentina, las redes monopólicas, que por ejemplo ya tenía Cablevisión, sobre todo en fibra óptica, la jurisprudencia establece que finalmente tienen que pasar a poder del Estado Nacional. En este caso, estamos además, de alguna manera, rescindiendo soberanía sobre la red de telecomunicaciones de fibra óptica que va a tener el Estado y se la estamos dando a un monopolio absoluto. ¿No había en algún momento, no hay, perdón la ignorancia, ¿no hay leyes antimonopólicas? Bueno, las acaban de derribar, es decir... Claro, o sea, ¿qué pasa con eso? Porque tengo entendido que existen. Sí, está la Ley Nacional de Telecomunicaciones, en primer lugar, que se modifica con esta nueva, porque además hay un nuevo proyecto de ley que lo que va a hacer es cambiar todos los artículos que controlan por parte del Estado los monopolios, así que la última esperanza que queda es que esta ley finalmente no salga a la luz, y por lo tanto al no salir a la luz, no solo Telefónica, sino las pymes y las cooperativas de telecomunicaciones tengan una ley para recurrir a la justicia. Claro. Bueno, esperemos ahora, no sé cuándo lo presentaron o cuándo va a ser las nuevas informaciones con respecto al tema, que ayer andaban dando notas, ¿no? La gente de Telefónica, pero no sé cuándo cuándo presentaron su descargo, digamos, no sé cuándo lo van a hacer ante hasta la justicia. ¿Ya lo presentaron ante la justicia? Claro, ya está presentado el recurso de amparo, porque hay una violación clara a la Ley Nacional de Telecomunicaciones. Claro. Y bueno, esperemos que la justicia acceda a este recurso. Después vendrá el debate político en el Congreso. Es decir, todavía está la esperanza de que esto no tenga un apoyo legal y pueda seguir adelante. Bien, Ariel, y tengo una pregunta que no tiene que ver específicamente con esto, pero hace poquito empezaron otra vez, en realidad nunca dejaron de darse las noticias o las preguntas de qué pasó con Santiago Maldonado. Vos habías dicho que se sabía de dónde se había activado la línea de su teléfono celular en su momento. ¿Pasó algo con respecto a eso? Mirá, no lo dije solamente yo, lo dijo Telefónica Movistar. Presentó un escrito en el expediente donde admitió que el teléfono de Santiago Maldonado atendió una llamada al día siguiente de su desaparición, que esa llamada duró 23 segundos, y bueno, esa es la punta del ovillo para esclarecer quiénes son los responsables de su desaparición forzada. ¿Por qué? Porque en esa misma celda donde se atiende ese celular había otras personas. En primer lugar, la persona que atiende el celular, y en el día de ayer se produjo una novedad en la causa, que fue la declaración de un testigo chileno, un músico, que se presentó, fue convocado en la justicia chilena y declaró que vio él y un testigo más, un compañero de Santiago, que ambos estaban en el río el 1 de agosto junto a Santiago, vieron cómo Gendarmería Nacional lo aprendía, es decir, tomaba contacto con la persona de Santiago antes de que él se ahogue. Eso confirma que le sacaron el celular, porque era la única forma de que después de que él se ahoga o lo ahogan, atienda una llamada,
Y bueno, esto es lo que las 5 querellas deberían hoy estar reclamando urgente ante la justicia, para que Movistar informe que otros IMEI es la chapa patente de los celulares, Claro. estaban en la misma celda donde se atendió ese celular, y ahí se identificaría a los responsables de esta desaparición forzada. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación y por aclararnos un poco, no solo lo de Santiago, sino este nuevo acuerdo que permitió el gobierno con Telecom y Cablevisión Clarín. Muchas gracias por la comunicación y la entrevista. Gracias a ustedes, hasta siempre. Chao. Bien, estábamos escuchando a Ariel Garbaz, que es ingeniero en electrónica, en telecomunicaciones y profesor de seguridad activa de las comunicaciones en UTN Buenos Aires.